En este video vamos a trabajar la suma geométrica y la serie geométrica. Tiene la forma sumatoria desde k igual 0 hasta n de las potencias r a la k. Es decir, sería la suma de las potencias r a la 0 más r a la 1 más r a la 2 y así hasta llegar a la última r a la n. Es decir, cuando k vale n. Esta suma tan particular aparece en la factorización de los binomios de la forma 1 menos r a la n. Por ejemplo, en el binomio 1 menos r cuadrado, nosotros por diferencia de cuadrados podemos factorizarlo de la forma 1 menos r por 1 más r. Y si pasamos a dividir el 1 menos r, nos queda una división, 1 menos r cuadrado entre 1 menos r, igual a la suma 1 más r, que sería la sumatoria desde k igual 0 hasta 1 de las potencias r a la k. Para ver otro ejemplo, con el binomio 1 menos r a la 4, uno podría factorizarlo por división sintética y obtiene 1 menos r por 1 más r cuadrado más r al cubo. Es decir, nos aparece la suma en la cual estamos interesados. Pasamos a dividir el 1 menos r y nos queda que la división 1 menos r a la 4 entre 1 menos r es equivalente a la suma que estamos buscando. En este caso, sumatoria desde k igual 0 hasta 3 de las potencias r a la k. Observemos de estos dos ejemplos que el límite superior de la suma, en el ejemplo 1 sería el 1, corresponde a una unidad inferior al exponente de la r en el numerador. En el segundo ejemplo, el límite superior de la suma es un 3 y corresponde a una unidad menos que el exponente del r en el numerador de la fracción. Entonces podríamos pensar en generalizar este resultado y dar una fórmula para la suma desde k igual 0 hasta n de las potencias r a la k, respetando el hecho de que el límite superior de la suma corresponde a una unidad menor que el exponente de la potencia r en el numerador. Este resultadito se puede probar por inducción y les queda como un bonito ejercicio. Ya que tenemos una fórmula para calcular la suma de las potencias r a la k desde k igual 0 hasta n, podríamos pensar en algunas variantes como empezar la suma en otros valores. Por ejemplo, podríamos querer empezarle en 1. Esto sería sumar todos los términos excepto el primero, cuando k vale 0. Entonces podríamos hacer la suma desde k igual 0 hasta n y quitar el primer valor, que sería r0. Si quisiéramos empezar la suma en k igual 3, entonces tendríamos que quitar los valores de las potencias cuando k vale menos que 3. Entonces esto sería equivalente a la suma desde k igual 0 hasta n de las potencias menos los valores para k menor que 3. Esto sería r a la 0, r a la 1 y r a la 2. En otro ejemplo, si queremos la suma desde k igual 6 hasta 10 de r a la k, podemos realizar la suma hasta 10, empezando en 0, y quitar la suma hasta 5, iniciando también en 0. Con esta fórmula de sumas parciales, que empieza en 0 y termina en n, de las potencias r a la k, podríamos usar ahora en el caso qué pasa si hacemos que n tienda a infinito. Bueno, pues del lado izquierdo, por definición, obtenemos la serie y del lado derecho obtenemos un límite cuyo resultado depende completamente del límite de la potencia r a la n más 1, pues es la única expresión en la división que tiene variable n. Vamos a analizar este límite y va a depender su resultado de la base. Si la base es mayor que 1, la secuencia corresponde a una secuencia creciente y que va a irse a infinito. Si la base es menor que menos 1, tenemos una secuencia que tiende a infinito en los valores pares y a menos infinito en los valores impares. Por eso tampoco sería convergente. Es decir, concluimos que si la base en valor absoluto es mayor que 1, la serie geométrica sería divergente, pues el límite del que depende también sería divergente. Analizamos ahora los casos en los que la base es menor que 1 en valor absoluto. Si la base está entre 0 y 1, la secuencia corresponde a una secuencia decreciente y que converge a 0. Entonces, el límite de la secuencia sería 0 y eso haría que la serie converja. Ahora, si la base está entre 0 y menos 1, la secuencia va a ser alternada, siendo positiva para contadores pares y negativa para contadores impares. Sin embargo, esta alternancia va a irse acercando cada vez más a 0, así que el límite también va a ser 0 y eso va a hacer que la serie converja.
De forma general, resumimos los resultados que tenemos para la serie desde k igual 0 hasta infinito de las potencias R a la K. Si la base R en valor absoluto es mayor o igual que 1, vamos a tener divergencia para la serie. Si la base R es menor que 1, tenemos convergencia para la serie y podemos calcular su valor de convergencia, el cual sería 1 entre 1 menos R. Queda de ejercicio verificar que esta generalización es cierta para cuando R vale 1. Finalmente, analizamos en el caso de la convergencia, es decir, cuando el valor absoluto de R es menor que 1, la serie que tiene por valor inicial k igual p. Esta serie la podemos descomponer en dos, una serie que inicia en k igual 0 y una suma parcial que inicia en k igual 0 y termina en el contador anterior a p, que sería el p-1. Para hacer este cálculo del lado izquierdo con la serie usamos la fórmula, como sabemos que es convergente, obtenemos 1 entre 1 menos r, y del lado derecho usamos la fórmula de la suma parcial, respetando el hecho de que el límite superior de la suma es una unidad inferior al exponente del r en el numerador de la fracción. Ahora, si reducimos esta resta de fracciones, nos queda la expresión r a la p entre 1 menos r. Para ver esto en un ejemplo, vamos a considerar p igual 7 y r igual a menos 1 sobre 6. Sabemos que su valor absoluto es un sexto menor que 1 y por tanto es convergente. Así, su valor de convergencia se obtiene por sustituir el r y el p y obtenemos el resultado de la serie.